Job 17:9. Dice la palabra: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Estas son palabras dichas por Job en un momento de gran dolor, consternación, terrible sufrimiento, realmente indescriptible su dolor, tanto interno como externo, y una terrible soledad humanamente hablando. Él había perdido a su familia, había perdido todos sus bienes, el trabajo de toda su vida, y los pocos que tenía cerca, que eran sus supuestos amigos, lo acusaban terriblemente. En Job 16:20 dice: disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Aunque humanamente estaba solo, este hombre tenía la dicha de ser hijo de Dios. Job derramaba su corazón ante la presencia de su Señor. No tenía en quién confiar, no tenía ayuda humana, no entendía el porqué de su situación, pero lo que sí entendía y creía era que en Dios sí podía confiar. Y a pesar de todo lo que vivía, que era aparentemente injusto, no dejó de confiar en Dios. Tuvo sus tiempos de crisis, pero como él decía también en otro pasaje: en este estado no estoy en mí. O sea, él estaba en un shock terrible, pero este hombre nos deja tanto ejemplo, porque él llegó a decir: aunque él me matara, en él esperaré. Él confiaba en su Señor, él derramaba sus lágrimas delante de Dios, y esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos: conocer de manera personal esa comunión íntima, esa comunión real, estrecha, una relación tan pura con nuestro soberano Dios, con nuestro amante Señor. A veces lloramos con el fulano, con el sutano, con el mengano, pero lo que realmente es saludable es derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Y hermanos, en este versículo 9 él dice: no obstante, o sea, a pesar de todo, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, ahí en el capítulo 17 podemos ver, por ejemplo, versículo 1 dice: mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, gente que se burlaba de él, porque no solo sus amigos. En varios versículos se nos habla que la gente incluso cuando lo veía lo escupía, lo menospreciaba, lo tenían poco, les daba hasta asco la situación en la que Job estaba viviendo. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. En el versículo 6 dice: él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. La gente conocía la situación de Job, y la situación de él se había vuelto como un refrán. O sea, Job era famoso por todo lo que estaba viviendo. Versículo 7: mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Solo en ese versículo podemos ver cómo todo estaba oscuro a su alrededor. Sus ojos oscurecidos por tanto dolor. En él había dolor emocional, dolor en su corazón. Sabemos que la pérdida de un ser querido es uno de los dolores más intensos del corazón. Job había perdido a sus 10 hijos en un mismo día. ¿Cuánto recuerdo habrá estado taladrando esa mente y ese corazón? De estar reunido tal vez con su familia, de estar con todos sus bienes, con todas las bendiciones de Dios, con la salud. ¿Cuántos recuerdos venían a él? ¿Cuánto dolor habrá experimentado este hombre? Todo el fruto de su trabajo también fue perdido en un día. Nosotros no sabemos lo que es perder absolutamente todo. Hay personas que pasan por situaciones un poquitito similares, aunque no se compara con el sufrimiento de Job, pero que sí han pasado por algún desastre, tal vez una inundación,
tal vez terremotos, incendios, deslaves o las guerras, donde han perdido tal vez su casa, sus bienes, el trabajo de toda su vida o a sus familias, dolores tan terribles e intensos que nosotros realmente no podemos entender, porque con una cosa pequeña ya perdemos nuestra paz, ya perdemos nuestro gozo como humanos que somos. Pero ahora pensemos la situación que Job estaba viviendo, la magnitud del sufrimiento de Job es realmente inentendible. Lo leemos, lo meditamos, pero es que es imposible entender la magnitud del sufrimiento de este hombre. Y por eso él dice: mis ojos se oscurecieron por el dolor. No era solamente un dolor emocional, en él también había un dolor físico terrible. Pero hermanos, hablando todavía emocionalmente, no solo lo había perdido todo, no solo todo lo que amaba ya no estaba. El dolor de la incomprensión, su amada esposa, que ya lo hemos hablado otras veces, esta mujer impía no le da palabras de aliento, no le da palabras de ánimo, o al menos decirle: oh, oremos juntos. Esta mujer le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, a esta mujer no le importaba la vida de Job realmente. Esta mujer no se puso a clamar por la vida de Job. Le dicen: maldice a Dios y muérete. No le importaba ni su alma ni su cuerpo, no le importaba nada. Job estaba siendo traicionado aún por sus amados amigos. Ellos le dicen palabras terribles, lo acusaban de gran maldad. En lugar de consuelo, encontró solo palabras duras y acusaciones. Veamos algunos ejemplos. En Job 6:13 al 16 dice: ¿no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer? Esa es una de las pruebas más difíciles para el ser humano, no poderse valer por uno mismo, tener que depender de otras personas. Y a pesar de que él necesitaba la atención, la ayuda, el cuidado de otras personas, dice: y que todo auxilio me ha faltado. ¿Verdad que no podemos comprender la magnitud del sufrimiento de Job? Esa soledad, esa traición de las personas queridas. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Eran hermanos, eran amigos cuando todo estaba bien, pero la traición de ellos y la maldad de ellos fue manifiesta en el tiempo del calor, del horno de fuego, de prueba de este hombre Job. Veamos qué dolor habrá experimentado. A veces el dolor de la traición es tan terrible. Leamos también en Job 11:6. Dice: y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Pero escuche, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Mire las palabras del amigo de Job llamado Zophar. Mire la acusación tan terrible que le hace. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Cuando Dios mismo en Job 1:1 da testimonio de que Job era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero estos amigos, llamados amigos, entre comillas, vienen las personas más queridas para Job y vienen solo a causarle más dolor, vienen solo a acusarlo, a dañarlo, a afectarlo con sus palabras, con sus actitudes. Leamos en Job 19:13 al 21. Son solo unos ejemplos para que veamos la soledad y la traición que vivía en medio de tanto sufrimiento.
Job 19, 13 al 21 dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartan de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Todos los que habían morado en su casa, los que se habían beneficiado de su lecho, todos ellos lo vieron como extraño. Forastero fui yo a sus ojos, aún los que habían trabajado para él. Dice: llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Es que ponernos 5 minutos en los zapatos de Job, no lo soportaríamos, no lo soportaríamos. Solo con la gracia de Dios, por supuesto. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, esa esposita, esa ayuda idónea. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, ella no le hacía caso. Aún los muchachos me despreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. O sea, estaba tan enflaquecido. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Gracias a Dios, porque Dios deja en su palabra tantos ejemplos para nuestras vidas. Y por eso Job llega a decir allá en el versículo que leímos, Job 17:7, mis ojos se oscurecieron de dolor. Había un dolor terrible emocional con la pérdida de todo lo amado. Había un dolor terrible emocional por la traición y el maltrato de todas las personas que él incluso había amado. Y además de ese dolor interno y emocional, su dolor físico era intenso a causa de su enfermedad. Allí en el capítulo 17 que estamos meditando, en el versículo 14 dice: a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Su carne se había literalmente corrompido, sus llagas eran terribles. Yo no sé si usted alguna vez ha visto llagas ya corrompidas. En el Hospital San Juan de Dios y en el Roosevelt lo vi muchas veces. Era tan terrible que usted lo pasó. Es tan terrible que cuando uno entra a la habitación, eso huele horrible, ¿verdad, hermana? Es un olor espantoso. Y hermanos, esas llagas son tan profundas que a veces llegan hasta los huesos. Sale un pus verdoso, lechoso, con un olor terrible. Y Job estaba experimentando eso en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Y aparte de eso, hasta gusanos le salían de la corrupción. Eso yo creo que no lo vivió, no le salían gusanos. Era, ¿por qué? Porque ahora los hospitales pues no dejan que pase eso. Pero recordemos la época en la que vivió Job. Job vivió en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Imagínense en qué época. Salían gusanos de su cuerpo. Lo dice también en Job 7:5, veamos. Dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Incluso en Job 30:30 dice que su piel se había ennegrecido y se le caía. Por eso muchos creen que era una lepra negra, la lepra de aquellos tiempos. Sus huesos le ardían de calor. En muchos lados dice que no podía dormir de tanto sufrimiento. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 7 que acabamos de leer, donde tenía gusanos, dice en el versículo 3: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Entonces, como repito, no podemos ni
sufrimiento de Job. Él no estaba cuidado en un hospital, él no tenía los medios que tenemos en la actualidad, él estaba tirado en el polvo, abandonado y aborrecido por toda la gente, no podía valerse por sí mismo y nadie lo atendía, había perdido todo. Entonces el dolor en su vida era extremo, era terrible. No se puede dimensionar, de día y de noche, más todo el sufrimiento y todos los recuerdos de todo lo que un día fue sus amados hijos, el trabajo de toda su vida, todo. Era una oscuridad terrible. Pero regresemos ahí a Job 17, donde él está describiendo su dolor. Dice: mis ojos se oscurecieron, versículo 7. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Aparte de ese gran dolor que experimentaba, tanto emocional como físico, sus pensamientos eran confusos. No entendía nada de lo que estaba pasando, todo era como sombra en su mente, y con toda la razón, humanamente hablando, ¿cómo entenderlo? Nosotros, porque tenemos ya la Biblia, nosotros tenemos ya toda la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aparte tenemos la revelación en Job 1 del por qué la situación de Job. Pero él, ¿cómo lo iba a entender? Él no podía entender nada de lo que estaba pasando, estaba totalmente confundido, estaba todo oscuro en su mente. Pero en medio de su dolor, en medio de su confusión, Job da estas palabras que leímos en el versículo 9, y que ahora que meditamos un poquito lo que estaba viviendo, podemos ver qué maravillosa es la palabra de Dios y qué maravillosos los ejemplos que encontramos. Dice: no obstante, a pesar de todo eso, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Ay, hermano, gloria a Dios por estas palabras. A pesar de todo lo que estoy viviendo, a pesar de todo lo que no entiendo, a pesar de toda esa oscuridad que me rodea, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará las fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros atravesamos diversos dolores? No con la intensidad de lo que padeció Job, por supuesto, pero atravesamos quizás dolores físicos, atravesamos tal vez dolores emocionales, muertes de seres queridos, pérdidas materiales, sea dinero, sean bienes, sean posesiones, sea trabajo. Pasamos terribles decepciones o traiciones que traspasan el corazón. Pasamos tal vez abandono, tal vez diversas enfermedades, tal vez traición de seres queridos, tal vez accidentes, tal vez tragedias. ¿Cuántas cosas experimentamos en esta vida? Tal vez ya las hemos experimentado y quién sabe qué más podrá venir a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, como Job, nuestros pensamientos son como sombra? Todo se nos oscurece, los pensamientos se nos turban y nuestra mente cae en una oscuridad tenebrosa. Pero ahí estaba Job, en la crisis más fuerte de su vida, diciendo estas palabras: no obstante, a pesar de todo, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Estas palabras son para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos tener esa determinación de seguir adelante, aún en medio de las crisis más terribles de nuestras vidas, aún en medio de los dolores más intensos, aún en medio de las confusiones más fuertes, que nosotros también podamos decir: no obstante, a pesar de todo, proseguirá el justo su camino. ¿Por qué? Porque el justo ha encontrado el camino hacia la vida eterna, porque vamos caminando en ese camino angosto, ese camino glorioso. Hemos entendido que ese camino va hacia la eternidad, va hacia estar gozándonos en la presencia de Dios, y que eso es lo más importante de nuestras vidas. Job tenía esa esperanza de que aunque su cuerpo se deshiciere, aunque su carne se deshiciere, él vería a su Señor con sus propios ojos.
Por eso en medio del dolor, de la soledad, de lo incomprensible, sigue adelante. Job siguió en su camino. Job siguió hacia adelante, y que Dios nos conceda a nosotros, en medio de lo incomprensible, seguir hacia adelante, avanzar hasta llegar a la meta, llorando pero caminando, llorando pero avanzando, sin entender lo que estamos viviendo, pero avanzando, traicionados tal vez por toda la gente, pero avanzando. Que Dios nos ayude, que Dios nos lo conceda, hermanos, porque, como repito, no estamos viviendo y sin duda nunca viviremos lo que vivió Job, pero estas palabras de este hombre son un gran ejemplo para nuestras vidas. Él siguió adelante, no obstante proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Cuando caminamos por ese camino de limpieza, de integridad, de santidad, Dios va con nosotros, dándonos la ayuda, la fortaleza que necesitamos. Dice, el limpio de manos aumentará la fuerza. Ahí está hablando de la limpieza en nuestras acciones. No es que usted se lave las manos con agua, con jabón y se eche gel de alcohol todas las 24 horas del día. Está hablando de la limpieza en nuestras acciones. Y es que el pecado solo nos enferma, solo nos debilita, nos mata espiritualmente. Pero Dios fortalece a sus amados. Por eso dice, el limpio de manos aumentará la fuerza, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, por la fortaleza de Dios. Por eso aquí la gloria no es para Job, la gloria es para ese Dios que fortaleció a ese hombre que mantuvo la determinación de seguir fiel a su Señor. Dios lo fortaleció, Dios lo ayudó, Dios lo sustentó y ha quedado como ejemplo para nuestras vidas a través de los siglos. Si estás pasando por momentos de alegría, de paz, de bendición, sigue adelante y fortalécete en Dios. Y si estás pasando por momentos de dolor, de confusión, de crisis, de enfermedad, de tristeza, de pérdida, de traición, también sigue adelante. Dios sabe cómo fortalecerte, cómo ayudarte, pero la determinación de mantenerse debe estar en nosotros hasta el final de nuestros días, hasta el final. Deje un papelito ahí, vamos al Salmo 84, 5 al 7. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esto pasó en la vida de Job. Job tenía en Dios sus fuerzas, él recibía la fortaleza de parte de Dios. En él, en su corazón estaban los caminos de Dios, y atravesando ese valle de lágrimas, Dios cambió sus tiempos. Podemos ver a Job que fue de poder en poder, que vio la victoria de Dios en su vida. Pensemos, Job no tenía, repito, toda la revelación bíblica que nosotros tenemos. Nadie podía venir y leerle, a ver, te voy a leer un salmo, te voy a leer estas promesas. No tenía nada de la revelación escrita, pero Dios se había revelado a su vida. Pero Job le había conocido de manera personal, y allí él se fortalecía en su Señor. Por eso él puede decir, el limpio de manos, ese limpio de manos aumentará la fuerza. Dios estaba con Job. Job había decidido caminar ese camino de santidad. Cuando nosotros decidimos caminar este camino, cuando nosotros decidimos seguir adelante en medio de las situaciones adversas que atravesamos, debemos saber y creer que Dios está con nosotros. No necesitamos una profecía para creerlo. Esta palabra profética más segura lo dice, y Dios nos lo dice hoy. Si vas por el camino de su voluntad, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. Dios está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos,
fortalecernos, para sustentarnos, para que vayamos adelante en este camino, para que seamos fortalecidos por la mano de Él. Leamos en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, 6 y 8. El 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso es para todos los que van en el camino de la voluntad de Dios, en el camino de la voluntad de su palabra. Él es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Por eso esfuérzate, por eso cobra ánimo, por eso no temas, por eso no tengas miedo. Sigue adelante, sigue adelante. Claro, esta promesa no la va a agarrar alguien o no va a ser para alguien que vive como se le da la gana, que está apartado de Dios, que Él es el que ha dejado a Dios y le ha dado la espalda. No, esta promesa es para el que va en el camino de la voluntad del Señor. Por eso el justo, ese justo, proseguirá su camino. Versículo 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por sus promesas, porque estas promesas fueron para el pueblo de Israel que iba hasta la tierra de Canaán, pero estas promesas también son para el pueblo de Dios que vamos hacia la patria celestial, que vamos por este camino angosto que lleva a la vida eterna. Él está contigo, no te va a dejar, no te va a desamparar, no temas ni te intimides, Él va delante de ti. Por eso, qué triste cuando nosotros somos los que decidimos dejar el camino. Es triste cuando somos nosotros los que decidimos darle la espalda a Dios. Él jamás nos dejará y jamás nos desamparará. Pero nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que muchas veces tomamos la decisión de darle la espalda. Nosotros nos alejamos de su presencia y allí sí viene la tragedia, la desgracia. Alejarnos de Él es lo peor que podemos hacer. Leamos en Isaías 35, 8. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Un texto que en los inicios de mi vida cristiana fueron de tanto aliento para mi vida, porque a veces uno tiene el temor de: ¿será que voy a poder seguir adelante? ¿Será que voy a llegar hasta el final? Pero es que la palabra de Dios es tan fiel, es tan verdadera, hermano. Si nosotros andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, si nosotros queremos seguir en ese camino de santidad, si nosotros, como decía el apóstol Pablo, corremos con esa seriedad este camino, no sea que seamos eliminados, no sea que nosotros seamos los que nos apartemos de ese camino. Dice: habrá camino de santidad, no pasará inmundo por él. Y nosotros ya no somos inmundos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que vamos por este camino. Él mismo estará con ellos. Por eso proseguirá el justo su camino, porque no va solo, porque el Señor va con nosotros como poderoso gigante a nuestro lado, porque Él va allí. Y por eso dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpes que seamos, si amamos a Dios y si queremos y deseamos y determinamos andar por este camino, por más torpes que seamos, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a sustentar. Él estará con nosotros, fortaleciendo y sustentando nuestras vidas. Que Dios nos conceda entonces, en medio de todo lo que podamos
determinación de seguir adelante en este camino hasta el final. Dios mismo con nosotros, nuestra guía, nuestra fortaleza, la vida de nuestras vidas con nosotros hasta el final. Y como dice en el libro de los Salmos, Él nos capitaneará, nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, somos dichosos por caminar este camino, somos dichosos por andar en este camino de santidad, somos dichosos por andar por el camino de fidelidad a Dios. Por torpe que seas, no te extraviarás, pero mantente firme en la determinación de ser fiel al Señor hasta el final de tus días. Lo fundamental es esa determinación de jamás dejar a Dios, de jamás dejar este camino bendito, de jamás darle la espalda a Él, de seguir por este camino de santidad. No somos perfectos, pero vamos en ese proceso de perfeccionamiento. Y si le fallamos a Él, correr, arrepentirnos, ponernos a cuenta con Él y seguir adelante, pero nunca dejar este camino. Regresemos a Job 17:9. Volvamos a leer, me encanta leer y leer y leer el pasaje que estamos meditando, porque esta palabra es la que es viva y eficaz para nuestras vidas. Dice, no obstante, y no sé, pero lo leemos una vez y como que no entra, la segunda como que va entrando un poquito, la tercera ahí va. Pero hermano, qué maravilloso es meditar la palabra de Dios, leerla, leerla, leerla. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Ay, es que Dios es el que nos ciñe de poder, como dice la Biblia. Él es el que aumenta nuestras fuerzas. Él es el que hace que nuestras fuerzas se multipliquen. Él es el que hace que levantemos el vuelo cuando sentimos que ya no podemos más. Él es el que nos da la fortaleza que necesitamos. ¿Para qué? Para proseguir nuestro camino. Para proseguir la senda que hemos comenzado a transitar. Para teniendo siempre la esperanza de que un día le veremos cara a cara. Una página después, en Job 19:25. Mire cómo habla este hombre. En este capítulo 19 habla de mucho de su sufrimiento que ya leímos, acerca de la traición y del desprecio de toda la gente, de cómo su mujer, sus amigos, sus parientes, sus conocidos, sus trabajadores, los muchachos, todos lo despreciaban, y cómo él había llegado a ser refrán para muchos. Y él en el 21 dice, oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí. En el 20 dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. En ese enflaquecimiento terrible, este hombre prácticamente estaba desfigurado. Yo creo que muchos al verlo tal vez muy difícilmente lo llegaban a conocer si no sabían que era él. Pero en este versículo 25, en medio de todo ese sufrimiento y dolor tan terrible, este hombre da estas palabras: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa esperanza, hermano, esa esperanza de que lo vamos a ver un día cara a cara, esa esperanza de que un día yo, mis propios ojos lo verán, esa esperanza debe mantenerse viva en nuestras vidas y en nuestros corazones, aún en medio de lo que podamos enfrentar hoy. Qué maravilloso poder decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que después de deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y
Cuando Cristo venga por su iglesia, seremos levantados con un cuerpo incorruptible, como dice la palabra de Dios. Un cuerpo, hermano, que ya no se va a enfermar, un cuerpo que ya no va a tener dolor, un cuerpo que ya no se va a corromper. Y hermano, seremos levantados de esa tumba y lo vamos a ver cara a cara. ¡Qué momento tan glorioso! Allí, hermano, nos vamos a dar cuenta que valió la pena. Hoy nos damos cuenta que vale la pena serle fiel, pero en ese día será más manifiesto que vale la pena ser fiel a Cristo, que vale la pena seguir en este camino, aunque sea llorando, aunque todo se vuelva oscuro, aunque no entendamos muchas situaciones que podemos enfrentar, poder decir, no obstante, el justo proseguirá su camino. Oh, hermano, que Dios nos ayude a mantener fresca esa promesa, a mantener fresca esa esperanza. Este hombre, con toda la oscuridad que vivía, podía ver esa esperanza. Es que es maravillosa la obra del Espíritu Santo, porque repito, él no tenía toda la revelación que nosotros tenemos, pero como el Espíritu Santo le revela esta gran verdad, y como este hombre, despreciado y tenido como basura en aquella época, escupido, menospreciado, sin poderse valer por sí mismo, y nadie era siquiera movido a misericordia. Ay, pero este hombre tenía esa esperanza viva. Un día lo voy a ver, un día lo veré con mis propios ojos, y no otro, yo mismo, yo lo voy a ver, yo lo voy a ver y no otro. Versículo 27, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque mi ser siente no poder más, pero voy a seguir adelante, pero lo voy a ver, pero estaré con él por la eternidad, y entonces voy a seguir adelante. Gloria a Dios, hermano. Esta es la palabra para esta mañana. Job 17:9. No obstante, a pesar de todo, quiere decir ese no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Hasta lo podemos memorizar hoy, pero ya con un entendimiento de quién lo dijo, en qué situación lo dijo y qué ejemplo deja para nuestras vidas. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza.